Para hoy, el tema nuevo es el de los datos raster. Hemos visto cómo añadir ya capas vectoriales, sobre todo basadas en GeoJSON y potencialmente en TopoJSON, como estábamos comentando justamente. Hemos visto cómo se utilizan algunos complementos, el de bueno, solo hemos visto uno, yo creo, hasta el momento, pero seguramente vamos a utilizar más. El de las capas base, que simplifica un poco la sintaxis de la función original, del método original, que era un poco largo. El acceso a servicios web, vimos el caso de WMS, probablemente vamos a ver otros como WFS. Y hoy quería que viéramos las capas raster, esto para que ustedes puedan incorporar en las tareas y en los proyectos información en modo raster que no esté necesariamente publicada a través de servicios web. Como ustedes saben, el WMS y el WFS y otros servicios lo que terminan devolviendo, bueno, el WFS no, el WMS, por ejemplo, lo que termina devolviendo es es información raster, ya sea que la original sea vectorial o raster también. Entonces, una manera de poner información raster en nuestros mapas en Leaflet es publicarlos a través de un servicio web o bien utilizar uno que ya esté publicado, como el caso del SNIT o muchos otros que hay disponibles públicamente. ¿Ustedes vieron cómo utilizar GeoServer, por ejemplo, en el otro curso, que otras veces lo han hecho? ¿Cómo instalarlo y No, cómo publicar algo? No, esa parte no la vieron. no. Ok. Bueno, tal vez podamos ver un poco eso. Pero bueno, en cualquier caso, esa es la idea, que ustedes puedan acceder a esos servicios, ya sea que los publiquen ustedes mismos o que los publiquen terceros. Entonces, vamos a ver ahora cómo acceder a capas raster que no estén publicadas mediante esos servicios, sino que estén en un archivo. Para eso, entonces, bueno, agregué aquí un enlace. Creo que ya habíamos visto este repositorio, pero creo que el enlace no estaba en el sitio web de los datos que hemos estado utilizando durante el curso. Ahí están los del IGN, los de SINAC, el de áreas silvestres protegidas, y añadí estos de WorldClim. Sí habíamos usado los datos de WorldClim, ¿verdad? Durante el curso pasado, estos de temperatura, precipitación, etcétera, etcétera, o ustedes los conocen. Profe, no estoy seguro, pero me suena que sí los habíamos usado en algún ejemplo. Ok, sí, lo que son datos, voy a poner la página de la iniciativa. Profe, Manuel, eso no era lo de un ejemplo de Australia y otras cosas que utilizamos. Estoy equivocado. Puede ser que vimos la primera lección, sí, podría Sí, ser. sí. En todo caso, WorldClim es una serie de capas ambientales. El origen, entiendo, está por el lado de la biogeografía. Son, son capas raster de variables ambientales como temperatura, precipitación y otras relacionadas. Entonces están disponibles en diferentes resoluciones. La más fina, que es la que les estoy poniendo aquí, es la de 30 por 30 segundos, que es más o menos 1 kilómetro cuadrado. Este sitio lo están remodelando desde hace tiempo, entonces por eso dice, bueno, aquí están por ejemplo las variables y cómo uno las puede descargar, como les decía, en diferentes resoluciones, aquí desde 10 minutos hasta 30 segundos. Estas son así como las principales. Y hay también un conjunto de 19 variables, que es lo que se llama, las que llaman las variables de bioclim. Esto es en referencia a un algoritmo para modelado de nichos ecológicos, o lo que llaman a veces también distribución potencial de especies. Entiendo que de ahí viene este conjunto, pero se usa en muchas otras cosas también. Por aquí aquí está la lista de las variables. Entonces, por ejemplo, la primera es la temperatura media anual. Por aquí está la precipitación anual, la 12. Y como ven, todo lo demás es como combinaciones de ambas. Temperatura media del trimestre más seco, la del trimestre más húmedo, precipitación del trimestre más caliente, más frío y por ahí. Bueno, hay varios conjuntos de datos ahora parecidos a este. Este es el más antiguo, según entiendo yo, y ha tenido mucha influencia en el desarrollo de estos algoritmos como para poder predecir la distribución
de las especies o para distribuirla, y como les decía, también se ha usado en otro tipo de cosas. Hay también un conjunto de datos, algunos conjuntos de datos de clima a futuro según escenarios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el IPCC, por las siglas en inglés. Entonces, por ahí uno puede encontrar modelos de cómo va a ser la temperatura y la precipitación y esas otras variables dentro de 25, dentro de 50 y dentro de 100 años. Y hay para cada una de esos momentos varios modelos, dependiendo de si se supone que, por ejemplo, la mayoría de la población va a tener acceso a energías limpias, o si por el contrario va a haber mucha tensión en el campo político. Como es muy difícil predecir para periodos tan extensos, entonces lo que hacen es que ponen diferentes escenarios que tienen nombres ahí que son bien conocidos para las personas que trabajan con este tipo de cosas. Y en el caso, por ejemplo, de esto de la distribución de especies, se usa para ver entonces cómo se afecta la distribución de la especie para esos periodos de tiempo. Si la especie, digamos, le gusta el clima frío y ya se está calentando el planeta, entonces, ¿cuánto se reduce su área? Ese tipo de cosas. Bien, entonces, lo que hice fue que descargué el conjunto de las 19 variables que les estaba comentando para Costa Rica y los puse ahí en el repositorio. Vamos a verlos nada más. Este es el mapa que vamos a hacer. Voy a descargar uno que de todas maneras ahora lo vamos a utilizar. Es el de bio1cr.asc. Ese es el de la temperatura media anual. Entonces, para descargar eso así nomás, voy a RAW, R-A-W. Estos son archivos ASCII raster, o no me acuerdo si es ESRI ASCII o algo así por el estilo. Bueno, son simplemente archivos de texto que tienen un valor para cada una de las celdas del raster. El menos 9.999 significa que es nulo. Y luego más abajo, vacilón, porque con este formato uno puede ver como más o menos la forma de la geografía. Esto es ahí en el norte de Guanacaste. Ahí sí sigue, ven, ahí ven la península. Ok, bueno, y en el encabezado está la información general sobre las dimensiones del archivo, o sea, cuántas filas, cuántas columnas, cuánto es la resolución, cuál es la esquina inferior izquierda, tanto la coordenada X como la Y, y si está la resolución, el tamaño de la celda, está en grados. Ok, y vamos a bajarla. La bajamos, soy Page As, nada más para verla. Y la abrimos con cualquier SIC. Es un raster. ¿Dónde lo dejé? Bueno, es este mismo. Profe, Sí, perdón, ¿cuál trabajamos? el 1. Ok. Ok, ahí pueden ver entonces el raster. Cada celda de esas entonces corresponde a la temperatura media anual. Hay que dividir entre 10 cada uno de esos números. Digamos, esto corresponde a 26 grados centígrados. Lo ponen en entero para que entonces el archivo sea más pequeño, porque si fuera decimal entonces ocuparía un poco más de espacio. Son archivos bastante livianos en general, que como les digo, esta es la resolución más fina que nos da ese modelo. Voy a ponerle un mapa atrás para ubicarnos. Ahí está. Y bueno, por supuesto, esto uno lo puede
luego manejar, ponerle colores y todo eso. Ahí está, lo azul es lo más caliente, a mí me gusta al revés. Invierto la rampa. Ahí está, las rojas son las zonas que tienen temperaturas más altas en promedio en el año y las azules las más bajas. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ahí en el Caribe, 26, 26, 26, y si vamos a Talamanca, 5, 10. Ok, ahí se ve la distribución de la temperatura muy acorde a la altitud, como es normal. Bueno, vamos entonces a tratar de, esto es simplemente un ejemplo del tipo de datos que podríamos querer utilizar. Igual, por supuesto que hay un montón de formatos más. Lo que vamos a hacer aquí más adelante es que los vamos a transformar a PNG, porque ese nos da algunas ventajas como la transparencia. Entonces estos que son ASC vamos a transformarlos a PNG y así es como los vamos a manejar. Antes de entrar con el tema de los datos raster, quería volver sobre el asunto aquel de los iconos personalizados que había quedado pendiente. Entonces, voy a ir a la introducción, que era donde estaba eso. Y eso estaba en la clase Marker. Para ver si acomodo esta ventana un poco mejor ahí. Ok, hay varios sitios que nos dan bibliotecas de iconos que podemos utilizar. Tal vez la más popular es esta que se llama Font Awesome, que era la que yo les estaba mencionando, la clase anterior. Hay muchas más. Hay una que se llama Glyph Icon. Recientemente vi una que se llama Academic, que son iconos sí, como más académicos, pero creo que esta es la más grande. Entonces, habíamos utilizado algunos iconos, pero teníamos la duda de por qué algunos funcionaban y otros no. Entonces, creo que ya más o menos lo comprendí mejor y les voy a mostrar entonces lo que aprendí. Bueno, hay que hacer aquí varias cosillas, entonces me gustaría que cada uno lo hiciera. Una de las cosas que hay que hacer es como hacer una inscripción ahí bastante ligera y es gratuito todo esto, ¿verdad? Por lo menos la parte que nosotros vamos a acceder, esto tiene algunos iconos que son gratis y un montón más que son de pago, pero aún los que son gratuitos son bastante. Bueno, antes de ir ahí y hacer eso que tenemos que hacer, aquí encontré en W3 Schools este sitio que hemos estado usando como referencia para el HTML y el CSS y otras tecnologías, una explicación de cómo es que se utiliza. Bueno, una de las diferencias con respecto a cómo lo estábamos haciendo es que el enlace ya no es a un CSS, es más bien a un archivo en JavaScript. Y eso es un archivo que tiene un código que es lo que le entregan a uno en el momento en que hace esa inscripción que les estaba comentando. Entonces, uno añade este enlace en el código HTML con el código correspondiente y ya tiene acceso a todos los iconos. Bueno, no a todos, como dice aquí, esto tiene una edición Pro, que es la de pago, que tiene 7,842 iconos, por lo menos al momento en que esto se escribió, y la edición gratuita tiene 1,588. El tutorial, así como la clase de hoy, se centra en la parte gratuita. Ok, entonces esto era más o menos lo que habíamos hecho la clase pasada, solo que si recuerdan habíamos puesto aquí el enlace a un CSS. Entonces es mejor a este JavaScript que le devuelven a uno. Bien, vamos a ver cómo se hace entonces, cómo se obtiene ese código y cómo insertamos en el HTML el enlace correspondiente. Bueno, para que vean el producto más o menos cómo quedaría con algo de lo que aquí está. Aquí le puse 3 iconos, aquel ejemplo que teníamos de las ciudades, entonces este es un icono que se llama City y funciona exactamente igual que
que los marcadores. Se le pueden poner, que los otros marcadores, los de Google, los de tipo Google. Uno le puede poner ahí la ventanita emergente, el tooltip, que es lo que estoy poniendo aquí. Y la ventaja de los iconos es que le puedo cambiar las propiedades muy fácilmente. Propiedades como el color, el tamaño. A veces puedo cambiarles algunas partes del estilo, como que sea sólido o que sea más ligero, y algunas otras cosillas que les dan ventaja sobre las imágenes y otro tipo de datos que podrían utilizarse en este caso. Ok, antes de eso entonces, como les decía, vamos ahí a la página del Font Awesome. Ok, entonces ven ahí el botón de iniciar Start for Free. Y lo que les va a pedir, a ver, bueno, a ustedes les está pidiendo una dirección de correo electrónico, ¿correcto? Sí. Ok, ¿alguien puede compartir la pantalla? Es que a mí sería más fácil, porque como yo ya lo hice, entonces no me va a salir lo mismo. Profe, yo La es que ya metí comparto. el correo y todo, entonces sí, Ah, cabina. bueno, ok, La- en realidad es muy fácil, entonces si No, pero quieren creo lo... que Francini sí puede. Ah, Sí, bueno, ok, voy a compartirlo, profe. perfecto. Es como inscribirse en cualquier parte, ¿verdad? Solamente le pide ahí a uno el correo electrónico, algunos otros datos. Creo que la mayoría incluso se pueden dejar en blanco. Ah, tengo que detenerme. Listo. Ajá. Continúo, profe. Sí, por favor. Ok. Entonces, eso. Ok, fíjate a ver si tenés un... Eso. Teaser Applim is bad. Ah, es que se le diste otra vez. Fíjate a ver si no te llegó otro. Ajá. Que seguro anula el anterior. Otra No, vez. otra vez. A Voy a ver. cerrarlo en un momento. Qué raro. Y ahora sí no tengo más aquí. Voy a intentar con el último. No. Ok, dale una vez más, a ver si... Vamos a ver. Listo. Ok, entonces ahí le pones una clave. Y si ves eso, incluso se lo puedes dejar en blanco. Y si Ok. No, no hay que hacer nada. ves al final que dice no thanks, sí, ok. Ahí. Exacto. ¿Ves? Entonces ahí en el número 1, ¿ves ahí el enlace que te sale? Este y lo copio. Todo, tal Exactamente. Ok. cual. Entonces tengan eso anotado por ahí. Voy entonces a... Gracias, Francini. Eso es lo que tienen que hacer y obtener entonces ese enlace. Voy a volver yo a compartir. Y veamos la página esa que les mostré. Aquí está. Aquí está el código fuente. Entonces, lo que podemos hacer es clonar este repositorio. Bueno, lo pueden si quieren bifurcar a su... Hagamos eso. Yo lo voy a bifurcar al mío también. Y ahora sí, que lo tenemos, cada uno en nuestro repositorio, lo clonamos. Creo que yo tengo uno que se llama igual, entonces voy a renombrarlo.
Este le pongo, digamos, back. Ajá. Y ahora sí, desde la línea de comandos, que es la manera más fácil, le damos y clon y la dirección del repositorio, esa que obtuvimos ahí a través del botón verde. Ok, entonces nos quedó ahí en donde se haya descargado este directorio que se llama ejemplo, mapa, leaflet, iconos, FA de Font Awesome. Y si lo abren, ahí les aparece el mapa que estábamos viendo, solo que este está local. ¿Vamos bien ahí? ¿Bien? ¿Andan perdidos? Yo es que perdí mi código, profe, entonces ya lo estoy buscando. Nada más un segundito para clonar el repositorio. Ok, claro. Profe, ¿cuál es el que hay que clonar? Es que yo cloné uno, pero no dice a Watson in leaflet. Lo voy a poner ahí en Ejemplo. el chat. Ok, gracias. Bueno, y si lo bifurcaron, se lo hicieron fork como yo, entonces tendrían que clonar el de ustedes. Pero bueno, para clonarlo cualquiera de las dos les sirve. ¿Cómo? No entendí eso. Yo lo bifurqué primero, entonces aquí Ajá, está ajá. en MF Vargas. Ese fue, entonces, Ah, ok, bifurca. sí, sí. Ujú. El otro que le di a... Apenas había 6 bifurcaciones en el momento que yo lo hice, hace un Ok, ratito. Quiere decir que no todos lo hemos hecho. 17. ¿Cómo les va? ¿Lo tienen ahí? ¿O alguien falta? Yo ya pude. Ya, ok. Yo ya pude. Muy bien. Entonces, me imagino que están viendo esto. Vamos a ver el código fuente. Lo abrimos ahí con cualquier editor. Bueno, tenemos, para cerrar lo que yo tengo en mis editores, que seguro está lleno de cosas. Esto lo voy a dejar porque creo que me va a servir. Ok, en el index es lo primero que tenemos que modificar. Bueno, tenemos los enlaces que ya conocemos al leaflet, tanto al CSS como a la biblioteca en JavaScript. Y luego hay un enlace al kit de Font Awesome. Ese fue el enlace que ustedes obtuvieron cuando se inscribieron. Es bueno que utilicen el de ustedes, bueno, para ayudar a esta iniciativa a mantener también por un lado, ayudarles a mantener el control de quién está entrando y todo eso. Y luego, por otro lado, si utilizan el que hay en el ejemplo, en este mismo, o el de W3 Schools o cualquier otro, y es algo de lo que ustedes no tienen control, si esa cuenta la cierran o si el dueño lo borra o lo que sea, entonces ya no tendrían acceso a los iconos. Entonces, mejor poner el de cada uno.
Ok. Entonces, con esto, con ese enlace, este de aquí, entonces ya tenemos acceso a los iconos. Eso es todo lo que tenemos que hacer en la parte del HTML. Y luego tenemos que hacer un par de cosas, tanto en los estilos como en el JavaScript. Voy a entrar primero a la parte de los estilos y lo dejo abierta. Aquí definí una clase. ¿Se acuerdan que el punto en CSS quiere decir que esto va a aplicar para un conjunto de tags, de elementos HTML? Aquí estoy poniendo varias, bueno, en realidad solo una, la dejé al final, tenía un montón, pero para simplificarlo lo dejé en nada más el color. Bueno, esto lo que me determina es el estilo de los iconos, entonces si yo puedo poner varias cosas, una de ellas es, solo una de ellas es el color, luego vamos a cambiar más. Digamos, si yo cambio el color a red y refresco aquí, entonces ya mis iconos aparecen rojos. Y ahí cualquier color, puede ser un hexa o aquella función de RGB, cualquiera. Y hay más cosas que ya vamos a ver. Ok, eso por la parte de los estilos. Por supuesto que los estilos se pueden poner uno por uno ahí en los elementos, pero aquí lo puse de esa manera porque estoy utilizando el mismo para todos, por lo menos ahorita. Y la otra parte es el JavaScript en el archivo que aquí se llama scripts. Entonces, vean lo que tenemos. Tenemos el mapa, como siempre, con el centro y el nivel inicial de zoom, una capa base, y aquí es donde estamos colocando los marcadores. Como de momento estoy usando el mismo icono para los tres marcadores, lo estoy haciendo a través de una constante. Una constante es un valor que nunca cambia. Y utilizo el constructor de DiviCon, que sí lo habíamos utilizado la vez pasada. Y en la parte, en la propiedad del HTML, aquí es donde yo especifico cuál es el icono que quiero utilizar. Bien, esto queda, ya vuelvo a esa Profe, parte, ¿sí? perdón, una consulta. Esto es cuando uno mete los puntos, digamos, como con las coordenadas, pero cuando uno mete un shape de puntos, ya no se podría cambiar, ¿verdad? ¿O sí se podría? Habría que revisar. Tendría que revisar, yo creo que sí se puede. Ok. Ujú. Pero sí, estoy pensando, creo que habría que meterle como un ciclo o algo así para que entonces fuera cambiando cada una de los puntos que hay en esa capa. Sí, Pero sí, porque yo, depende, ujú. la cantidad de puntos sería mejor en una capa y no puntearlo. En ese caso sí, porque son poquitos, pero dependiendo de la información que uno quiera presentar. Sí, no, sí, sí, de fijo sí se puede, Francini. Ujú. Ok. Podemos darle vuelta en la próxima lección, pero sí. Ok, aquí pongo entonces, bueno, tengo esta constante y se llama icono ciudad. Esto entonces lo que tiene es la información de cuál es el icono que yo quiero traer. En este caso se llama FA City. Ya les explico de dónde sale eso. Y esto es el tamaño del icono. Ah, bueno, y le estoy diciendo cuál es el estilo que le quiero aplicar, que es el que definí en mi archivo CSS. Luego estoy definiendo esos tres marcadores utilizando ese icono personalizado. Ok, ¿cómo era? Esta sintaxis ya la habíamos visto. Van las coordenadas de donde yo quiero poner el icono. Luego un conjunto de propiedades uno tiene una propiedad que se llama icono y aquí es en donde estoy llamando al icono ciudad que definí arriba. Y luego las otras dos instrucciones que siguen es para ponerle el tooltip, o sea, ese letrerito que sale cuando nos posamos sobre el icono, y el add to mapa para que efectivamente entonces quede añadido al mapa. Ok. Vamos entonces a hacer algunas pruebas con esto. Vean lo que tengo que poner yo aquí. Básicamente es esto, FAS y FA City. Vamos a la página del Font Awesome y veamos qué es lo que tenemos ahí.
Puede ser aquí en donde dice Icons. Y ahí está toda la colección de iconos. Como les decía, muchos de estos son de pago. Son 7,865. Yo lo puedo filtrar de varias formas. Por ejemplo, puedo poner aquí free. Y ahí ya me quedan 1,609. Un poquito más de los que decía el tutorial de W3 Schools. Y está dividido en todas esas categorías que hay ahí. Entonces, si yo quiero utilizar un icono de estos, voy a quitarle ese filtro de gratuito para que vean todo lo demás que hay. Yo puedo utilizar entonces cualquiera, con las cuentas que estamos usando, cualquiera de estos que están en negro, que son los gratuitos, y así es que como se resaltan. Voy a meterme en cualquier lugar, vamos a ver, digamos aquí en Hotel, poniendo que en las ciudades hay hotel, y digamos que yo quiero utilizar este icono aquí del baño. Es un baño como de los años 30, me parece. Ok, vean entonces que en lo que tendría yo que agregar es esto que hay aquí, el FAS, FA-BAT. FAS es la clase, digamos, del icono, y es que hay varias clases. El S yo creo que viene de sólido, que es lo que está siempre incluido en la parte gratuita. Luego, como ven, hay otros estilos como el regular, el light y esto que llaman el Downtown, pero esos son de la versión Pro, o sea que es de pago. Pero cuando yo me cambio ahí, vean cómo el FAS se me convirtió en FAR, cuando me cambio a light, a FAL y ahí a FAD. Entonces, de momento lo que tenemos acceso es a estos de sólido que empiezan con FAS. Viene FAS para decir cuál es la clase, cuál es ese estilo, y luego el nombre del icono propiamente dicho. Entonces, voy a cambiar eso por FA-BAT, el icono que yo tengo ahí. Y le voy a quitar esto, lo que sigue, y lo voy a dejar así exactamente como estaba en el sitio. Salvamos el sitio de Font Awesome. Esta es mi página. Ahí está. Ahí está el baño, la bañera esa. Vean que me quedó más pequeñito que como estaba el otro. Eso fue porque le quité eso que estaba después, esa palabra. Entonces voy a volver ahí. Ajá. Vean que tengo varios tamaños disponibles. Ok. Entonces, eso es lo que me controla. El tamaño del icono. Voy a volverlo a poner. FA2X. Eso es para que lo ponga el doble de tamaño, que como aparece solito. Y ahí está la bañera. ¿Y cuál es el más grande que hay? 9X. Creo que no va a caber, pero... Sí. Menos. Digamos 4X. Ahí está. Bueno, de esa manera entonces podemos utilizar cualquiera de esos 2000 y resto de iconos. Creo que era lo que teníamos disponible en la versión gratuita y cualquiera de los 7000 y resto que hay en la versión de pago. Pero bueno, entonces ya de esta manera, haciendo el enlace de esa forma que acabamos de mostrar, puedo utilizar el que yo quiera. Había uno para mapas. Bueno, y estos iconos no son solo para mapas, son para son para muchas cosas. De hecho, otro método que uno puede utilizar es bajar los iconos y tenerlos localmente, pero en este caso no le veo tanto la utilidad a eso. Creo que tal vez es más fácil. Profe, ¿Sí? y si uno sí tiene un icono que quiera subir propio,
Ajá. ¿En qué formato tiene que ser eso? ¿Hay que hacer una carpeta que tenga Estaba, algún nombre? estaba aquí en aquel tutorial, solo que yo, como mis habilidades para hacer iconos o para hacer cualquier cosa son muy limitadas, entonces yo nunca lo he seguido. Pero aquí hay un tutorial, ¿ves? Ah, ok, Markers, sí, sí, es icons. verdad, de las florcitas. Ajá, exacto. Ujú. Y entonces en ese caso, en lugar de ay, a ver, en vez de especificar en el index, ahí en donde pusimos script, Sí, bueno, el enlace, digamos, ya no ya sería no se necesario. usa, Ujú, sería el de la carpeta donde tenemos la correcto. figurita. Ujú, Ajá, exacto. ok. Sí, ahí ustedes pueden construir sus iconos, tienen que tener cierto tamaño y ciertas características, pero sí, claro que se puede hacer perfectamente. O sea, perdón, ¿en dónde era que le cambiaba el tamaño? Aquí, después de Ah, el 4. Ok. FA-4X. Ok, aquí tengo. Ah, y si yo tengo iClass, FA Crown, nada más, mm, que mi símbolo es un pajarito, pero Ajá. Sí, cualquiera. ¿por qué? Sí, es lo mismo. Nada No, más al indicarle 4 y un 4X, 5X, 6X. exactamente. Ajá. Ok. Esa es una forma. Hay otras. Ajá. Voy a cerrar aquí. Entonces, nada más. Ah, bueno, estos eran los iconos que aquí, según esto, tienen que ver con mapas. Vamos a ver. Aquí están los famosos este es uno alternativo. Map Marker Alt. Bueno, entremos a ver cómo se llama la clase y todo eso. Que seguramente sí. A ver, aquí es, sí. FAS, FA Map Marker Alt. Entonces, de esta forma, prácticamente lo único que hay que hacer es fijarse cómo se llama el icono. Oh, no era ese. Map, Mark, FAS. A ver, aquí me equivoqué. Qué raro, como que sí es. Profe, Alt. pero viene un alt. Sí, de alternatives, no es de all de todos. Creo que es eso. Ahí está. Y bueno, ahí como ven, hay un montón más. A ver, este decía que era nuevo, el de ciencia ficción. Jedi. Ah, sí. Creo que entiendo. FA Jedi. La ventaja de esta biblioteca también es que es como muy, muy, muy popular. Entonces, en muchos lugares hay tutoriales que enseñan cómo usarla y bueno, se puede utilizar desde muchos ambientes, como explica ahí, no solo en aplicaciones web, con JavaScript, lo usamos, creo que en Python lo pueden usar desde R, también se puede utilizar en aplicaciones de escritorio y más otro montón de cosas. Además de esta, que yo sepa, hay una que se llama Glyph Icon. Vamos a ver si era así. Glyph Icon. No sé por qué se llaman Glyph. Bueno, esta es otra biblioteca, sí, de iconos que yo creo que funciona similar. Tiene como una parte gratuita, un conjunto de iconos gratuitos y otros por los que uno tiene que pagar. Y les decía que había visto otra que se llamaba Academic Icons. Ajá.
Está alojada en GitHub. Lo mismo, yo creo que esta sí es gratuita toda. Entonces es cuestión de leer la documentación y fijarse qué es lo que hay que hacer. En todo caso, vean que es más o menos lo mismo. Uno hace la referencia ahí al enlace que se necesite y ya lo empieza a utilizar. Y debe haber más. Entonces ahí vale la pena darle una buscadita para ver si hay alguna que se adapte a lo que uno necesita. Ok, aparte de eso... bueno, aquí en la página web, en el sitio web de Font Awesome hay una serie de explicaciones de cómo hacer un uso básico de los iconos, de lo cual nosotros ya hemos visto alguna parte. Bueno, aquí explica lo de los estilos que les estaba diciendo, el que es gratuito, parece que por lo general es el sólido. Dice brands, pero eso creo que no está en todos. Y luego explica aquí cómo cambiar las diferentes propiedades, como el tamaño, el color, la opacidad. Es una que no hemos... Vamos a ver, probemos con esta. Entonces lo voy a poner aquí en mi CSS con los estilos. Y le voy a poner, digamos, 0.5. A ver qué resulta. Venga, ahí está entonces menos opaco. Ponerle 0.3. Ajá. Digamos en 0.9 para que quede bien opaco. Esa es una que se puede alterar. Y bueno, ahí vienen explicaciones de cómo llamarlo desde diferentes plataformas. Ambientes de desarrollo. Bueno, aquí viene lo del tamaño. Uno puede hacer referencia también, en lugar de al 4X y al 5X y a todo eso, a estas abreviaturas, digámoslo así. Por ejemplo, XS de extra, vamos a ver. Esto es large, esto es small. Small. ¿Será Extra small. como en las camisas? Debe ser, ¿verdad? Debe ser eso, sí. Vamos a probar. Voy a probar el LG. Vamos a ver. Tiene que ser en este caso es en el scripts. Entonces, en lugar de 4X, Y lo hace chirris, bueno, muy chiquitito. el XS. Vamos a ver aquí. Mira, sí. Muy bien. Bueno, esa es una manera entonces también. Y la otra forma es como la estábamos haciendo, con el 2X, 3X, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Bueno, Entonces se puede poner el código de Java un toquecito otra vez. Pero... Ok, es que... No, es que hay algo que no me está sirviendo, pero voy a ver. Ok. Bueno, aquí viene la medida exactamente de cuánto es cada una de esas, lo que significa cada uno de esos abreviaturas, digámoslo así. Ok, ¿qué más? Bueno, y hay muchas otras cosas que se pueden... Quería ver lo del color. Masking. Qué raro.
Bueno, se puede rotar, es otra cosa que se puede hacer. Vamos a ver. Ah, eso puede ser útil, porque algunos se podría ver mejor rotado. Vamos a ver, F rotate 90, entonces la espada de luz creo que va a salir así como horizontal, ¿verdad? Y se lo pongo así, correcto. Le añado esa propiedad. Ajá. Voy a ponerla más grande. Ahí está. Esa es la espada de luz, ¿verdad? Supongo yo. Es de Star Wars, eso. Sí, sí, es que nunca la había visto así con eso que tiene alrededor. ¿No es una nave, profe? ¿Es Bueno, una no sé. nave? Yo no sé, Yo- no tengo ni idea. Solo lo del centro me Es la parece que estrella es. de la muerte esa. ¿Perdón? Yo creo que es la estrella de la muerte de Star Wars. Ah, sí. Ah, No, pero no sé. sí, no Yo me suena. a mí tampoco me suena. Yo hice maratón hace poco y no la recuerdo. Bueno, pero la cosa es que uno le puede entonces dar vuelta. Entonces vean todas las cosas que se pueden cambiar con relativa facilidad en un icono. El color, el tamaño, la rotación, la opacidad y hay otra serie de propiedades que se pueden modificar de forma relativamente sencilla, ya sea a través de los estilos, como pusimos aquí en un CSS, que cambiamos la opacidad y el color, como ahí en la llamada al icono, digámoslo así, que ponemos en nuestro JavaScript. Ok, Profe, entonces ya tenemos más ¿dónde es claro. que se me... Profe, perdón, ¿dónde es Sí. que se mete el código de personal que le tiran a uno? Aquí, en cualquier parte, puede ser en realidad, en el HTML. Ah, un toquecito, no se mueva, no se mueva. Ya, gracias, profe. Ok. Cualquier parte antes de llamar a los scripts, que es lo que están construyendo el mapa. Porque si entonces llamamos a esto y no ha cargado esto, entonces no va a saber qué hacer. Ok, les está funcionando entonces. Pueden cargar diferentes iconos. Sí, a mí sí, profe. Perfecto. Está bueno eso que pregunta Francini. Voy a tratar de traer un ejemplo de cómo, digamos, si uno tiene un montón de puntos, entonces ponerle un icono de estos a cada uno de los puntos. Creo que hay que hacerle una pasada así como con un ciclo o algo por el estilo. Vamos a ver. Ok, entonces eso estaba pendiente, lo de Font Awesome, porque no estaba funcionando muy bien. Espero que con esto, ahora sí. Y si no hay preguntas aquí, vamos con lo de los datos raster. Vean que todo es cuestión de ver bien la documentación y ver exactamente qué es lo que hay que hacer. Antes eso de inscribirse, creo que no había que hacerlo, pero bueno, sigue siendo gratis y es un buen recurso. Bien, vamos a la parte entonces de las capas raster. Aquí la que vamos a utilizar es una clase que se llama Image Overlay, que la verdad no resultó tan sencilla como yo esperaba. Bueno, veamos la función y ya les muestro un ejemplo y cómo hay que trabajar una capa raster para hacerle las transformaciones necesarias. Como dice la documentación, se usa para cargar y desplegar una imagen sobre una parte del mapa, sobre límites específicos del mapa. Entonces, lo primero que le ponemos es un URL. Esto es una dirección ya sea local o de internet, como hemos estado usando nosotros, las
las que ponemos en GitHub. Y el segundo parámetro es un arreglo con coordenadas que corresponden a los límites del mapa. La esquina me parece que es la superior izquierda y la inferior derecha. Y vean que además hay una serie de opciones como la opacidad, que es la que vamos a utilizar ahora, y algunas más. La que vamos a utilizar ahorita es la opacidad. Y esas propiedades las podemos también acceder mediante métodos como este de set opacity, que es para setear, para asignar la opacidad. Esto es un número entre 0 y 1. 0 es sin opacidad y 1 es completamente opaco. Y así se pueden modificar otras cosas, tanto estas que están aquí como las propiedades que vienen heredadas de las clases padre. Bien, veamos entonces, tal vez, bueno, aquí está el ejemplo de uso. Aquí estoy cargando una que está en GitHub, esa misma de la temperatura media anual para Costa Rica. Aquí van los límites de la capa y en las opciones va la opacidad que está en 0.8 y luego el Add to Map que conocemos. Vean cómo queda un mapa muy sencillo de momento. Luego le vamos a ir agregando más cosas. Pero aquí ya tenemos un raster que corresponde a la temperatura y yo la puedo manejar como una capa de overlay, así como esta de las áreas protegidas. Bien, entonces, vamos ahora a hacer el proceso, por lo menos como les voy a mostrar cómo lo hice yo. Puede haber, supongo que algunas formas más eficientes de lograrlo, de cómo transformar el ASC, que aplicaría a cualquier formato raster, cómo lo podemos transformar en un PNG. PNG estoy utilizándolo porque ese me sirve para lo de la transparencia. Los otros formatos gráficos, lo de la transparencia, o no funciona o es un poco más complicado. Entonces utilicé PNG, que es lo que antes me había funcionado en algún momento. Profe, Sí. una consulta, profe, digamos, bueno, no sé si eso lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, yo ahí en el mapa puedo colocarle la simbología, por ejemplo, para ver la simbología de la temperatura. Sí, esa es una de la leyenda de qué es lo que significan los colores. Ajá. Ajá, sí, correcto. Eso es una de las cosas que tenemos que agregar. Tal vez incluso algún control para manejar la opacidad, para que yo pueda ver a través del mapa, pero eso se lo vamos a agregar la siguiente lección, cuando veamos un poco de controles, HTML. Hoy vamos nada más a colocar la capa. Bien. Bueno, ahí está el mapa entonces, que tiene nada más una capa raster. Voy a irme al código fuente. Aquí está el enlace. Podemos hacer lo mismo entonces para que ustedes puedan modificar esto todos. Le hacemos un fork y cada quien se lo lleva a su cuenta. Esto fue lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, el de los iconos. Ok, entonces ya esto está en la cuenta de cada uno, como siempre, con el botón de code. Copiamos esa dirección y le hacemos el clon. Voy a cerrar aquí yo un poco y voy a renombrar la que yo tengo para que no me haga conflicto. Es esta, le voy a poner .back. Ahora sí, hago el clon, hit clone y la dirección que obtuve. Ok, entonces esta es la que está en mi cuenta, la que yo le hice fork. Listo. Vamos a probar. Profe, disculpe, ¿dónde está ¿Sí? el link de este para hacer el fork?
Es que cuando le doy clic en la página, la tarea solo me abre el mapa raster. Ah, está en... Espero que lo haya puesto. Aquí donde dice código fuente. Ah, sí, es cierto. Gracias. Ok. Ok, yo ya lo cloné, entonces voy a abrir los diferentes archivos para que los veamos. El index. Esto en realidad no tiene nada nuevo. El jQuery, las dos de leaflet. Y luego llamamos al código JavaScript. Entonces aquí no hay nada interesante. En CSS tampoco, solamente el tamaño del mapa. Más este lo voy a cerrar para que no me estorbe. Y la parte que vamos a ver está en el JavaScript. Bueno, es justamente lo mismo que había ahí que acabamos de ver en el contenido de la lección. Es la función ImageOverlay, la cual estoy haciendo referencia al directorio de datos, al repositorio de datos del curso, al archivo bio1cr.png, el cual yo transformé desde ASC. Luego le pongo los límites de esa capa y la opacidad como valor inicial. Le hago un add to mapa y luego un add overlay para añadirla a la tabla de, sí, ¿cómo se llama esto? El control de capas. Aquí está. Creo que puede poner un segundito en su línea en marcadores, nada más para ver cuál tenía. Tenía algo de ciudad, ¿verdad? Es que por error le pegué la que yo tenía. Aquí está. Vamos a ver. No, en En el el otro. script, en el script. No, el que estamos trabajando ahora en el script. Scripts.js. Sí. Uy, ¿dónde están los marcadores? No, es Por que no hay. favor, sí. Este Ah, no, entonces abrí otro. seguro. Ah, bueno, está bien, gracias. Ok. Bueno, aquí está el llamado entonces a la capa raster esa que preparamos. En realidad aquí lo que está un poco laborioso es transformar desde el ASC al PNG de manera que me sirva. Entonces les voy a mostrar cómo lo hice yo y probablemente, como les digo, haya algún método más eficiente. Ok, tal vez por lo que podemos hacer es seguir el ejercicio que dice agregue una capa raster adicional al mapa del ejemplo. Puede usar las capas disponibles en ese repositorio que les mostré. Bien, tenemos ahí la de temperatura. La otra que podríamos añadir, tal vez en orden de importancia de lo que hay ahí, es la de precipitación, que me parece que es la 12. Voy a verificarlo. Vamos a ver dónde estaba eso. Ajá. Ok, bio 12, precipitación anual. Entonces, voy a ir, lo más fácil es ir a la página del curso, la principal, y ahí en la sección de datos utilizados, voy al directorio de WordClim y busco la 12. Es conveniente bajar, vean que en realidad son dos archivos, entonces es conveniente bajarlo los dos, tanto el ASC como el PRG, PRJ, mejor dicho. PRJ, como se imaginarán, lo que tiene la información de la proyección. Son los mismos PRJ que acompañan, por ejemplo, a los shapefiles. Ok, entonces voy a bajar el bio12.asc. Para eso tengo que ir aquí a RAW, salvar como, tiene que estar sin señalar nada, save page as,
Y correcto. Ahí está. Y luego el PRJ Profe, corresponde. perdón, ¿en qué carpeta se guarda o se guarda fuera? Pueden ponerla ahí mismo, en el del... Del donde script. sí, exactamente. Ok. Y se guarda como un archivo de texto. Sí, ASC, punto ASC. Ok. Y el PRJ, lo mismo. Los dos son el video 12 CR. Correcto. El ASC y el PRJ son los dos que hay que descargar. Exactamente. Ok. Ajá, PRJ, lo salvamos. Entonces, en donde se haya descargado, yo aquí lo salvé en la raíz del repositorio, o sea, a la par del index. Hay que fijarse que no le ponga el TXT al final. Ah, sí, depende del navegador. Ajá. Yo es que lo que hago es que lo doy aquí, raw, salvar como, save page as. Bueno, aquí yo no tengo, sí, aquí dice plain text document. Le pueden poner all files si quieren, pero es que eso depende del navegador. Y así entonces yo creo que no hay peligro de que se los... Ah, ok. Hoy No, menos, traten pero... todo eso, no más. Ajá, Era correcto. para recordarle a los compañeros que no se les olvidara ese detalle. Ok, gracias. Bien, entonces tenemos esos dos archivos, el bio12cr y el bio12cr PRJ, ASC y PRJ. Vamos a verlos con el QGIS o cualquier SIG de escritorio para ver que todo esté bien. Aquí está. Ajá. Y pongámosle un color que nos agrade. ¿Qué hice? Creo que no le di clasificar aquí. Vamos a ver. Aquí no llueve, aquí sí llueve. Bueno, habría que buscarse una rampa de colores que sea apropiada. La famosa viridis. Y le voy a dar vuelta. Sí, me gusta más esa. Además se diferencia un poco de la que ya tenemos. Entonces así, lo más amarillo es donde llueve menos y lo más azul es donde llueve más. Sí, azul con lluvia, puede que sí. Ok, entonces, esto está en formato ASC. Lo que tenemos que hacer es pasarlo a PNG, pero como ven, no se puede hacer, como van a ver, no se puede hacer de un solo tiro. Por lo menos yo no lo pude hacer así. Bien, ¿qué es lo primero que podemos intentar? El PNG es un formato que es raster, pero que no está incluido en todas las herramientas que hemos venido utilizando, por ejemplo, las de GDAL. Entonces, yo, por ejemplo, no le puedo hacer un GDL warp, si recuerdan ese comando, directamente a PNG, me parece. Sí me sirve con otras herramientas, como el GDAL Translate, que ahora vamos a ver. Ok, para transformarlo primero a una primera versión de PNG, lo que puedo hacer en el caso de QGIS es utilizar aquí, desde el menú principal, esta funcionalidad para exportar. Y dice Import Export. Ahora, esto lo que me está exportando en realidad es todo el mapa. No me está exportando la capa en sí. Esto es porque, como les decía yo, si yo voy aquí y lo hago por el método normal, el que al menos yo siempre uso, de export y darle save as, y si busco los formatos, yo creo que ahí no hay PNG. Estos son formatos raster, pero no esos gráficos como los JPG o el GIF o todos esos. ¿Qué es lo que necesitamos? En este caso, necesitamos uno de esos formatos gráficos, pero que esté georreferenciado. Ok, entonces por aquí no podemos. Aquí sí me permite
en ese que estábamos, cuando yo le doy export map to image, eso sí, no debería tener ninguna otra cosa porque entonces también me lo va a exportar. Si yo, por ejemplo, pusiera un mapa de fondo como el de OpenStreetMap o el Google Maps, entonces se iría con todo eso. Me va a exportar lo que hay en el canvas. Entonces le voy a dejar vacío. Y aquí creo que no tenemos que hacer nada. Noten que aquí en la última opción dice añadir la información de georreferenciación mediante un archivo Word. No sé si han visto esos archivos Word, así como mundo, más que no Word de palabra, de mundo. Lo que tienen es simplemente las coordenadas de las esquinas, para que entonces esos archivos gráficos que no son raster desde el punto de los que se usan en procesamiento geoespacial, se les pueda dar alguna utilidad. Bueno, vamos a ver cómo queda. Le voy a dar salvar. Y aquí, ¿sí? Una pregunta, ahí, digamos, en la escala le dejamos, porque la escala, digamos, la mía varió de la suya porque yo lo tengo más cerca. Digamos, lo acerqué a la hora de darle import-export. Y eso obviamente va a tener una consecuencia, digamos, en el tamaño Del archivo. del archivo. No importa, digamos, en la escala en la que yo lo exporte, o si tiene alguna inferencia. Supongo que habría que ir probando ahí con... Si uno le da ahí digamos, en el triangulito hacia abajo, ahí le tira como diferentes escalas. Ajá. Donde está en la escala, ajá. Sí, me imagino, sí, te comprendo. No jugué en realidad yo con la escala. Lo que sugiero es probar así, como te sale en la primera vez, y si no te sirve, entonces ajustarlo. Ok, gracias. Gracias, profe. Ok. Profe, perdón. Ajá. ¿Dónde fue que le dio para que le saliera esa ventanita? Aquí en Project, Import Export. Lo exportó como imagen. Ok. Imagen, exactamente. Gracias. Ok, nada más recuerden, y creo que aparece por defecto marcado, de que le agregue ese archivo que les estaba mencionando, el Word file. Ok, salvar. Le voy a poner aquí, para diferenciarlo de lo que vamos a hacer luego, mapa bio 12-cr. Estamos usando guiones bajos o guiones, bueno, entonces lo voy a poner con guión bajo, porque es lo que, para ser consistente. Bio 12, CR y ahí tipo PNG. Aquí sí me aparecen, ven, otro tipo de formatos que son como más para visualización, el BMP y el JPG y otros por ahí. Voy a usar el PNG porque, como les decía, yo creo que ese me da más ventajas en lo que tiene que ver con transparencia, con opacidad. Ok, lo salvo. Y esto me quedó como una imagen que estaría georreferenciada. Vamos a ver, aquí está, me creó mi PNG, en el caso mío dura 131K, que es un tamaño manejable para la web. Acuérdense que uno debería tratar de evitar que haya archivos tan grandes. Y este es el Word, el archivo Word del que les estaba hablando. Es texto, lo pueden abrir para verlo. Y ahí tiene unos números que tienen que ver con la resolución y las coordenadas. Pone alguna de las esquinas y de alguna manera entonces utiliza esto para ubicarse. Ok, eso no hay que tocarlo. Y veamos el PNG, cuál se puede abrir con cualquier visualizador de gráficos, los que tienen en Windows o en cualquier otro sistema operativo. Y ahí está entonces eso, como lo había... como se veía más o menos desde el QGIS. Perfecto. Todo se ve bien hasta el momento. Tratemos de utilizar eso que acabamos de generar y de añadirlo a nuestro mapa. A ver qué es lo que sucede. Antes de eso, lo podríamos explorar un poco con el QGIS, a ver si nos lo abre. Voy a quitar eso para no confundirme. Y aquí con el botón de siempre, el de raster, si yo le pongo todos los archivos, puedo seleccionar ese PNG y abrirlo. Ok, si lo hace,
y parece que está tomándome la información de georreferenciación y está ubicándolo bien según las coordenadas que veo ahí. Muy bien, entonces, esto es un PNG, es un raster y está georreferenciado. Nada más quiero ver aquí cuáles son los límites que tiene este raster para luego utilizarlos en el llamado a Image Overlay, que como recordarán, lo requiere. Aquí está la información de esas coordenadas que necesitamos, el X mínimo, el X máximo, el Y mínimo y el Y máximo. Ok, lo voy a dejar por aquí. Y antes de eso, Profe, pero este todavía tiene un fondo blanco, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que quiero que vean. Tenemos que recortarlo. Pero primero, pongámoslo así como está, para que vean el efecto que eso causa. Entonces, voy a duplicar ese código. A veces la capa raster de temperatura, la primera, para diferenciarla, y esta es la capa raster temperatura media anual. Capa raster, la otra de precipitación anual. Capa temperatura, entonces este sería capa precipitación o algún nombre más corto, si lo prefieren. Y aquí en lugar de esa dirección en la web, lo que le pondría es la dirección del archivo. Como está en el mismo directorio, no le tengo que poner otra ruta, le pondría mapa bio12cr.png. Bueno, y ahora viene lo de las coordenadas. Se la voy a dejar así de momento y ahora le ajusto las coordenadas porque yo creo que son bastante similares a las que habíamos puesto antes, porque el origen de datos es muy similar. Ok, a tu mapa, control capa, aquí no es capa temperatura, aquí es capa precipitación y la etiqueta que va a llevar se llamaría precipitación. ¿No puede subir un poquito la pantalla? Es que, claro. Bueno, me ha dado como cortada. Ay, gracias. Ok, sí. ¿Qué valores tiene en ese archivo raster que usted abrió el PNG fuera del continente? O sea, fuera de Costa Rica, como tienen en el mapa. Veamos. Bueno, vean que es un raster de 3 bandas y aquí lo que tiene son 255. Porque con el GDAL Warp uno puede excluir ese valor y queda ya la transparencia. Correcto, sí. Solo que con el GDAL Warp me dio problemas manejando el PNG. Por eso es que entonces me estoy inventando este otro esquema. Pero si alguien descubre una mejor manera de hacerlo, soy todo oídos. Para si lo prueban y encuentran una mejor forma. ¿Qué es lo que estaba hablando Johan? ¿Qué cosa? Los valores nulos. No. Es una herramienta en GDAL que se llama GDAL Warp. Usted copia las características de un raster y se las pega prácticamente a otro, pero entonces puede excluir valores de píxel. Entonces, en este caso, si usted no quiere que salga el valor 255, usted le pone ahí, quiero que incluya el valor 255 y no sale nada más. Solo salen los valores que están fuera de ese valor. Ok. Es una herramienta ahí. Entonces usted puede copiar las dimensiones de píxel, las cantidades de filas y columnas. Eso generalmente se utiliza cuando usted tiene que hacer análisis de álgebra de mapas para que todos los rasters que vaya a utilizar tengan el mismo margen y inicien en el mismo lugar y se pueda sumar o restar píxeles. Pero eso lo hace desde QGIS, ¿yo? Desde OsGeo GDAL, usted pone ahí la herramienta, es código, usted lo mete ahí y le asigna los parámetros. Ok. Sí, yo traté de hacer algo parecido, pero no, por algún motivo no me funcionó. Y además esta manera está un poco más gráfica, entonces me pareció que era más útil. Ok, aquí está, más didáctica por lo menos. Aquí está el mapa agregado, y ahí vamos a ver, salvamos. Vamos a ver qué sucede.
Ajá. Es este. Ah, no, este es el que tengo en la nube. Habría que abrirlo de nuevo. Ok. Aquí hay varios problemillas. Primero, no me colocó bien, aunque yo estaba, lo de las coordenadas no me funcionó, entonces voy a tener que ir y verlas a pie. Y luego, sí, lo que estaba diciendo Marcelo, que vean que me puso como este recuadro aquí, que corresponde a los valores nulos. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es a recortar eso con base en una capa vectorial. Ese fue el mejor enfoque que encontré. Bueno, vamos por partes. Entonces primero veamos realmente cuáles son las coordenadas. Claro, y esto como que no me lo puso muy bien. Bueno, coordenadas. Lo que haría yo entonces es ir aquí al QGIS y ver bien cuáles son las que corresponden. Ok, esta es la X mínima. Ajá, tan diferentes. Bastante. La X máxima, o sea, la que está más cerca de los positivos. Menos. Menos 86, 82. Ok, sigo con la Y mínima, la Y máxima primero. Ay, debe haber una manera más fácil de hacer esto. Ok, eso va aquí. Y en lugar de C5 va esta Y mínima. Algo falla ahí. Profe, creo Es que un le faltó 7. un 7. Correcto, gracias. Yo creí que ese 7 era del otro lado. A ver, 11 menos 86, 7 menos 82, por lo menos se ve más o menos razonable. Ok, ya por lo menos entonces están alineados porque pusimos bien las coordenadas. Ahora lo único es que no me agregó capa precipitación. ¿Por qué no me la está agregando? Profe, porque puso precipitación, donde dice la variable. Muy importante, gracias. Gracias. Ajá. Ok, entonces sí, digamos, yo desactivo aquí temperatura, ajá, me queda la precipitación, pero me queda este espacio blanco. Y si yo le pongo, vean que la opacidad aquí está en 0.5, o sea, está por la mitad. Si yo le pongo el 1, voy a ponerle 1.0, ahí ya me impide totalmente ver detrás de eso. La idea, por supuesto, como les decía, es que este tipo de capas tenga algún método para yo poder controlar esa opacidad. Típicamente lo que tiene uno es eso que llaman un slider, como un control que uno mueve hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda y hacia la derecha, y así selecciona un valor entre 0 y 1. Pero eso lo vamos a dejar para la próxima vez, como les decía.
Ok, de momento concentrémonos en ver cómo le podemos quitar toda esta parte blanca que no nos deja ver hacia ni siquiera el mapa de fondo, porque si por lo menos lo pudiéramos dejar así, de acuerdo al borde, entonces ya ganaríamos algo. Bien, vamos ahora entonces a hacer ese recorte. ¿Cómo podemos hacer el recorte? Bueno, sería simplemente cuestión de traernos alguna capa que tenga ese contorno y hacer un crop, como le llaman, o clip, le dicen a veces. Eso se puede hacer con el GDA de Warp, que decía Johan, o también con QGIS. Lo voy a hacer aquí en QGIS, en este caso. Y de ahí también podemos ver el comando de GDAL Warp. Ok, lo primero que necesitamos es entonces esa capa. Si vamos entonces al curso, a ver. Ajá. Y nuevamente al repositorio de los datos, ahí hay una del IGN que tiene, bueno, solo está la de distritos, que es la más pesada, pero bueno, igual no sirve. Entonces la voy a descargar para tenerla ahí a mano. Es importante, por supuesto, que todo esté en la misma proyección, que en este caso es en WGS 84. Esto es un GeoJSON. Le voy a dar salvar como. Sí, ese mismo nombre se lo dejo. Y ya eso lo podría cargar aquí. Como una capa vectorial. Y le voy a poner el mapa de fondo para ubicarnos. Ajá, ahí se ve esa parte blanca que nos está estorbando. Ok, entonces lo que habría que hacer es recortar ese raster con base en este vector. Eso lo podemos hacer aquí en el menú de raster con... Vamos a ver dónde estaba eso. Ajá, aquí con extracción. Y la de clip raster por clip raster by mask layers. No sé cómo se traduce eso. Pero lo que quiere decir es recortar un raster con base en una capa vectorial. Bueno, la capa de entrada es nuestro raster, lo único que tenemos. Y nuestra máscara es la capa de distrito, la única vectorial que tenemos. Ok, le voy a poner los CRS por si las moscas, que son WGS84 y WGS84. Y, bueno, aquí está el comando GDAL Warp, que les decía, entonces alguien podría hacerlo de esa forma. Entra ahí a la línea de comandos y ejecuta eso. Yo lo voy a hacer desde aquí en este caso. Y sí, no me voy a meter por los nulos, con los nulos, porque creo que no va a afectar. Ok, run. Está corriendo. Y ahí algo hizo. Ajá, ya me lo recortó. Ya no tiene el fondo blanco. Ahora, esto lo dejó como una capa temporal, un temporal layer, exactamente. Ahora entonces podemos utilizar igual, si yo le doy aquí export, no me va a aparecer la opción de PNG. Para eso, la manera que encontré aquí fue ir al menú de raster, en la opción de conversion y utilizar Translate, que es otro de los programas de GDAL. Igual voy a escogerle la WGS84 por si acaso, la proyección del archivo de salida. Bueno, igual, aquí está el comando, por si lo quieren utilizar. Y aquí en donde dice Converted, en lugar de salvar a un archivo temporal,
le voy a decir que lo salve a un archivo al cual yo le puedo elegir el tipo. Y ahí sí tengo formatos gráficos de visualización como el que ocupo. Entonces, ¿dónde estaba el PNG? Aquí. Y a este le voy a poner bio12 CR. Ejecutar. O sea, le cayó por encima, profe. No, porque el otro se llamaba mapa algo, este se llama Ah, ok, bio12. ok. Sí, sí. Y revisemos qué fue lo que Profe, hizo. Sí. digamos, ese paso usted lo está haciendo porque cuando uno le da by mask, bueno, que le dio extracción bueno, el clip por la máscara, Ajá. uno puede guardarlo directamente desde ahí. Sí, pero yo creo que no como PNG. Yo lo acabo de hacer. Ah, bueno, a ver. Sí, le puede, digamos, sale por defecto TIFF, pero le puede cambiar la extensión y guarda MP. PNG. Ah, bueno, perfecto. Ajá. Entonces se pueden ahorrar ese paso. Ok. Ok, aquí lo que tendríamos que ver otra vez son cuáles son las coordenadas exactas de esta capa. Y nuevamente hacer el cambio. Serán las mismas. Deberían no cambiar tanto, pero... No, sí cambiaron. Ok, aquí vamos de nuevo. Qué raro, aquí hice yo algo y creo que no. Metí una coma de más. Bueno, aún así funcionó. Ahí está ese. Ese otro. Y está casi igual al al primero, ¿verdad? El de la temperatura. Debería ser bastante parecido. Todos deberían ser bastante parecidos, pero no, por algún motivo no están dando igual. No exactamente igual. Profe, ¿y a qué se deberá que cambie las coordenadas? Al formato, de veras, este estaba casi igual, ahora que lo estoy viendo. Como a esas transformaciones que hace uno de formato. Sí, debe haber ahí algún pequeño detalle que bueno, además son muchos decimales, ¿verdad? Los que estamos usando, estamos poniendo bastante precisión. Ok. Ok, entonces este es el archivo que se llama bio12 CR PNG. Ese ya está recortado. Y listo. Está la temperatura, ahí está la precipitación. ¿Cómo les fue? Profe, yo por error modifiqué uno de los puntos, una de las X, la modifiqué en el archivo de raster de temperatura media anual y ya más bien se me perdieron los dos rasters. ¿Le modificaste una qué? Perdón, no entendí. Digamos, nosotros cuando agregamos la de precipitación teníamos que sacar las coordenadas del raster de las propiedades de QGIS. Ajá. Y yo empecé a
a cambiárselas, pero en una de las coordenadas se la metí en vez de a la de precipitación, a la de temperatura. Entonces tengo los dos raster movidos. Entonces, no sé si me quiere, si quiere copiar ese código. Sí. Ese, ajá. Este de aquí. Ahí para recuperar los originales. Ahí en el chat de Zoom. Ahí está. Gracias, profe. Con gusto. Voy a subir este. Ahí donde están los otros datos. File, upload. Ok, ya está ahí en una dirección web. Entonces, si yo quiero, puedo también hacer referencia a la capa que está en la web, no la que está local. Son capas pequeñitas, entonces no tarda tanto en traerlas. Voy a copiar esto mismo y nada más en lugar de 1 pongo 12. Creo que sí. Ajá, ahí está. ¿Cómo les fue? ¿Funcionó? ¿Están trabajándolo? A mí sí. Ok. Ok, hagamos uno más, así a modo de ejercicio para ver ahí cualquier duda. Bueno, si tienen otra que quieran subir, está bien. Si no, busquemos uno en Worklim, alguna ahí que sea representativa. No representativa, así que. Este sitio tiene un montón de anuncios. Ok. Bueno, el autor de este sitio es bastante activo. Es el que mantiene, ¿han visto un sitio que se llama GADM, que tiene como los límites administrativos de un montón de países? Él mantiene ese sitio también y varios paquetes de R y otras cosillas ahí, sobre todo en esta área de geografía. Ok, ¿cuál de todas esas variables? Para hacer todo la misma. ¿Esas son las mismas que nosotros tenemos en el repositorio? Correcto. Un número entre 1 y 19, que no sea ni el 1 ni el 12. 19. Ah, no, pero es precipitación. Sí, es que todas son o precipitación o temperatura, pero son como combinaciones. Sí, la 19 está bien. Ok, agreguemos la 19. Les doy 10 minutos y lo revisamos. Voy a detener la grabación.
más para ver si será que estoy omitiendo algún paso, pero ves que se ve aquí el recuadro donde debería estar el mapa, pero no se ve. Ok. Y me pasó con la Profe, anterior. verás que a mí me pasó lo mismo hace un rato y es que no le había dado el enlace de dónde había guardado la imagen. Y cuando se lo puse correcto ya. Enlace, ¿dónde Acá había? en el index. No, en el script, cuando ves que dice mapa view, no sé qué, ajá, yo lo tengo en una carpeta que se llama datos. Entonces puse datos, slash, y eso, y ya me sirvió. Voy a ver si. No sé si a dónde los tendrá usted. Puede ser eso. Ah, sí, exacto. Muchísimas Ujú. gracias. Ok. Con razón. Gracias. Profe, esa era de precipitación o temperatura. La 19, no me acuerdo qué era. Es Solo me que vi en acuerdo las que características, pero no dice nada decía, como detallado. es la precipitación del trimestre más frío. Gracias. Ok. Tal vez la más diferente de todas esas que hay acá es esta que dice, ¿cómo se traduzco? Seasonality. Creo que es estacionalidad de la precipitación. O sea, de alguna manera dice cuánto varía la precipitación de una época a otra. Ok, voy a volver a detenerlo. No me respetó con el mismo distrito, con la misma capa, yo Jason de distritos, no respetó igual las coordenadas. Enséñalo. Que me Para ver. pareció como bastante interesante. Que digamos, o sea, si yo lo hice con el mismo de distritos, con el mismo que utilicé, yo Jason, acá, en el script, digamos, no, a la hora de copiar las coordenadas, o sea, no fueron las mismas que la anterior. Y sí me carga, sí me lo carga bien. Vamos acá. Precipitación por el trimestre más frío, la otra precipitación y la temperatura. Pero sí me pareció interesante eso. Ah, y lo de la parte de aquí, que sí, o sea, lo recortó, pero no, que Sí, igual es lo que dejó un son, poquito son, blanco. son fuentes diferentes. Ujú, Ujú. Pero sí, me pareció interesante esa parte. ujú. ¿Dónde? Perfecto, gracias. ¿Cómo les fue a los demás? Bien. Bien, ok. Voy a compartir la pantalla de nuevo, nada más para ver un par de cosas ahí en el sitio de Leaflet. Eh, esto que estamos usando es una función de digamos, de las que tiene la distribución base de Leaflet. Como ven aquí en esta página, y como he mencionado, hay montones de complementos, de plugins, como le llaman aquí, que uno puede utilizar. No sé si se han dado una vuelta por acá. Entonces, aquí hay más formas de cargar datos. Bueno, ya vimos el providers, que nos simplifica aquello, de los mapas base. Aquí hay un plugin o varios para desplegar imágenes. Algunos son como para situaciones muy, muy, muy específicas, como por ejemplo esto que habla de rotar, que no sé exactamente qué es lo que hará. Algunos permiten subir video de alguna forma, tampoco sé exactamente cómo es que se ve. Hay controles de opacidad, eso es lo que quiero que hagamos la próxima lección, pero no a través de estos plugins, sino directamente con HTML, porque eso me sirve para introducir el tema de los controles de entrada de datos. Lo que vamos a hacer es desde HTML poner uno de estos controles que les estaba mencionando para mover de izquierda a derecha o de arriba a abajo ¿cómo decirlo? O
sé cómo decir slider en español. Bueno, creo que ustedes tienen la idea. Hay como un punto que se mueve y entonces yo puedo especificar un número entre 0 y 1 que corresponde a la opacidad. Y así vemos también el concepto de DOM, de Document Object Model, que lo he mencionado varias veces, pero que no lo hemos puesto en práctica. Ok, pero sí, hay controles hay plugins para la opacidad, por ejemplo, para diferentes tipos de imágenes de proveedores. Profe, eso le iba a preguntar. Uno puede insertar, digamos, la imagencita de, qué sé yo, de la institución o algún icono, bueno, no un icono, alguna imagen en específico, con un plugin sería. Pero ¿en dónde la querrías poner en ese caso? Digamos, que en mi mapa se me despliegue, qué sé yo, tal vez cerca de donde está Leaflet, en la parte de abajo o en la parte de la escala, que de pronto pueda ver, no sé, el icono de mi institución, o sea, la imagencita. Bueno, eso yo lo pondría no en el mapa, eso yo lo pondría, digamos, ponerlo afuera, entonces yo lo pondría en el archivo HTML, en un lugar más apropiado. O sea, no dentro de esta parte de aquí, Dentro del mapa, ok, dentro del sino cuadro. para eso es que entonces estamos viendo todo el HTML, ¿verdad? Para que entonces ustedes puedan estructurar la página y poner otras cosas aparte del mapa, digamos como hicimos con aquello, de los felinos, y ponerle estilos y todo eso. O sea, podría ser un enfoque. Vean, por ejemplo, cómo hay un complemento para subir un shapefile que alguno de ustedes preguntaba. Como decía, me parece que es bastante incómodo usar shapefiles, pero como siguen siendo utilizados, aquí alguien se inventó un complemento para subirlo en esa forma directamente. Para ver qué más hay. Y sí, hay como para diferentes proveedores de información. Aquí para data providers. Wikipedia, Radar, Rainviewer. Ah, mira, Windy. ¿Han visto el Windy? Es ese que sale Es buenísimo. cuando hay huracanes. Ah, bueno, Ajá, justamente, que lo ponen sí. digamos, en los periódicos. Bueno, probablemente lo que tienen ahí es este plugin, un mapita en Leaflet. Y de hecho yo creo que ahí está como empaquetado de manera que uno no tenga que programar tanto. ¿Esto es de verdad? ¿O será una...? Es que ya había ahí como una tormenta tropical, pues justamente hoy apareció, que no hemos llegado a junio, que es cuando se abre la temporada. Capas ambientales, esto yo creo que sirve para cargar de una manera más fácil capas como las que hemos estado utilizando de WorldClim y de otras iniciativas que tienen datos así tipo temperatura y precipitación. Ajá. Hay que leer ahí un poco. Sí, la cosa con los plugins es que hay que probarlos. Y también, ¿han usado el QGIS to Web alguna vez? ¿O lo han oído mencionar? Este es interesante. Ese que usó, por ejemplo, me parece Gustavo. Varios de ustedes me han mencionado la tesis de Gustavo, ¿verdad? El de topografía. Ah, sí, exacto. Él usó ese, pero yo nunca lo he trabajado, la Ok, verdad. esto permite que uno aquí en QGIS arme un mapa y a partir de las capas que sube y de otros parámetros que él especifique, entonces le genera uno un archivo en JavaScript con código para Leaflet. Entonces eso uno lo puede modificar. Eso podría ser útil en algunos casos. Debe estar por aquí, vamos a ver. Y he visto más personas que lo utilizan. QGIS to web. Ajá. Es más, se lo genera uno. Este es de Víctor Olaya, por cierto, creo. Bueno, entre otros. Genera código para Leaflet y para OpenLayers, que es la otra biblioteca de estas que es popular, por si lo quieren probar. Es código como muy desordenado, pero lo que uno puede hacer es entonces editarlo y adaptarlo a lo que uno necesita. Pero
no funciona nada mal. Era hasta hace algunos años, por lo menos, de los complementos más populares de QGIS. Ok, nada más viendo aquí el programa. Ok, lo que nos queda es ver bueno, tal vez repasar algunas de las cosas que hemos visto, remachar ahí algunos aspectos, algunas preguntas que han ido surgiendo, ver estos mapas que puse aquí como avanzados, digamos mapas de coropletas, mapas agrupados, mapas de calor. Entonces voy a buscarme algunos conjuntos de datos que sean apropiados para representar esas cosas. La parte de las otras bibliotecas geoespaciales, sí, me gustaría verla, tal vez lo podemos dejar para una sola lección, para así entonces concentrarnos en lo que nos queda de Leaflet. Y la próxima vez, por ejemplo, vamos a ver el Document Object Model, que es parte de lo de HTML, que nos ha quedado un poco pendiente para ver controles de entrada de datos. Eso es todo un tema en HTML, cómo hacer formas para poner cosas. No le voy a dar mucho énfasis, pero sí nos sirve para algunos casos concretos. Y también lo del Document Object Model, que es como la estructura programática con la que uno puede leer los valores de una página web e incluso alterarlos. Vamos a usar ese ejemplo del control del slider para poner la opacidad. Ok, ¿alguna pregunta por hoy? Profe, ¿pudo hablar con la gente de la maestría para No, saber lo del cronograma? me acordé como 10 minutos antes de que empezáramos, pero mañana sin falta la llamo. Ok, Bianca. Bianca, Bart. Ok, era eso. Correcto. Ok. Y yo les escribo. ¿Algo más por hoy? Profe, en esa carpeta de los datos de WorkClimate, ¿cómo hace uno para saber cuál capa qué es lo que trae cada capa? ¿A dónde eran? Que se veía como una lista. Si quieren les paso la página web porque era, sí, que yo sepa hay que ir ahí, es esta. Voy a ver si lo apunto ahí en En el chat. Sí, pero también en el repositorio. Ah, ok. Rico huele. Gracias, profe. Ok. Ay, Lucía. perdón, es que, Y ya quedó grabado, así que. es que están haciendo comida y tengo hambre. Bueno. Esto no se edita. Profe, al último profe le dijo mi amor, entonces. Perdón. A los pachos de fin de año que voy a decir. Okay, Yo ¿qué ya más? me llevé el premio, tengo un montón. Es que Bueno. yo iba a Ajá. preguntar, profe, le voy a mostrar, y es que no quiero como quitarle mucho tiempo también a todos. Ahí ven mi pantalla, sí. Tengo Sí. muy grande. Es que es respecto a los marcadores. La otra semana hacemos eso, porque yo lo que hice fue como a mi script de la tarea, le metí, bueno, ya al CSS y al HTML también, bueno, a los otros dos, digamos, ya metí la información y me faltaba ¿verdad? Entonces yo metí ahí la info y la figurita que yo quiero poner. Y la pregunta es si aquí, como para quedarme intentándolo, ¿es una cosa así o hay que hacer algo aparte de eso? No es más o menos así como lo tenés. Pero capa, fincas. Ya. Es lo que estamos hablando de lo que decía Francini. Ajá. No, yo creo que no es tan simple, no estoy seguro. Creo que hay que hacer como un ciclo para que modifique cada uno de los puntos y a la propiedad de cada uno de los puntos le asigne ese icono. Ok. Pero Pero sería sí cuestión de sería probarlo. como dentro de este. Ah, sí, tiene que ser dentro de eso. Sí, eso sí. Ajá, ok, era eso. Ok. Gracias. Sí, stop share. Bueno, chao. ¿Algo más? De mi parte no, profe. Todo bien. Claro. Creo que no, Manuel. Bueno, que la pasen bien. Hasta luego. Sí.
Gracias, profesor. Buenas noches. Chao. Chao, buenas noches, gracias. Gracias, buenas